Dimas Producciones presenta El Otro Medio. Un programa íntegramente ambiental. El Otro Medio, declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Auspician este programa Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Administración de Parques Nacionales, Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, Municipalidad de San Martín. Amigas y amigos, en este ciclo que hemos dado en llamar Conversaciones de Cine, hoy vamos a estar nuevamente conversando con Carlos Scully y vamos a traer del recuerdo un director, guión, productor inglés, nacido y fallecido en el siglo XX. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás, Juanjo? Bueno, contento de verte nuevamente, de poder charlar un poco de lo que más me apasiona. Y hoy traemos a la memoria a este director inglés, poco mencionado para mi gusto, poco recordado, al que sus obras han trascendido. La gente conoce fundamentalmente sus obras, pero tal vez a él no lo recuerde porque la prensa en sí no lo ha mencionado demasiado. Y lo nombro porque mi hijo estudia cine y cuando empezó a nombrarme directores, le digo, ¿no te nombraron a David Lean, que es la persona de la que vamos a hablar? No confundir con David Lynch, sino con David Lean, les escribió Liam. Es un director muy peculiar, en 50 años de trayectoria hizo apenas 16 películas. Después vamos a hablar de ellas, ¿no? Y bueno, era una persona muy estructurada, muy perfeccionista. Había nacido en una familia de religión cuáquera y vio su primer película a los 17 años, El mastín de los Baskerville, y quedó profundamente impresionado. Miró a los padres y le dijo, yo quiero hacer eso, ¿no? Y él después confiesa que los padres dijeron, ¿querés ingresar al circo? Era como hablarles de ser parte de un circo, ¿no? Así todo, bueno, 2 años después, a los 19, se hace un ingreso en la Gaumont, como el chico para todo, ¿no? Servía el té, agitaba la claqueta, y fue picoteando de una sección en otra, y después fundamentalmente se especializó en la edición. Fue premiado por sus ediciones, era muy buscado porque él era muy minucioso, era un tipo muy concentrado, y su cine fundamentalmente se basa en dos argumentos. Uno es el intimismo y el otro es la monumentalidad. Ya van a ver cuando hablemos de su obra, cómo esas dos cosas que parecen tan disímiles están manifestadas en sus obras, ¿no? Gracias, Carlos, por esta primera introducción. Avanzaste un poco sobre el personaje, en este caso este productor, David Lean, guionista, director, sus orígenes. Has mencionado sus orígenes familiares. También has dicho algo acerca de convicciones religiosas, ¿no? Has mencionado que su formación era cuáquera, que eso también significa mucho. Y has mencionado 2 características de su cinematografía, ¿verdad? El intimismo por un lado y lo monumental por el otro. Así que bueno, hemos avanzado acerca de para vos, un gran director y olvidado, como has dicho, olvidado en este... Pero bueno, veamos un poco profundicemos, avancemos un poco más, ¿no? Acerca de sus inicios en la industria del cine. Si bien algo adelantaste, pero pienso que podés avanzar un poquito más. Sí.
sus obras, lamentablemente, por la prensa, muchas veces fueron tildadas de chapadas a la antigua. Decididamente este hombre nunca filmó banalidades. Todas sus películas están munidas de un gran sentimentalismo, están tomadas, basadas en hechos históricos, en otros en novelas, digamos, muy conmovedoras. Y él retrató como nadie, digamos, el perfil psicológico de sus personajes, que como él tal vez estaban atados a, digamos, los dictámenes de las sociedades en las que vivieron. Por eso muchas de sus películas son de época, porque reflejan las ataduras morales, y sus héroes y heroínas siempre quieren rebelarse ante ello, como todas las juventudes. Pero claro, eso trae cargos de conciencia por los dictados paternalistas, de las que todos sufrimos. Y al final en sus obras, muchos de ellos retoman las sendas de sus mandatos, digamos, emergen tratando de zafar de eso, sufriendo y pasando por distintas etapas, pero después demuestran que a veces no se puede uno desligar de los principios, ¿no? Esa es una de las cosas las características de sus películas. Y siempre hay una moraleja. En todas sus películas hay siempre un mensaje claro, sano. Él no ha ensalzado demasiado al villano, lo ha mostrado como es, pero que en el fondo tiene siempre algo de bondad, ¿no? Como todos tenemos. Ese es el David Lean que yo más admiro. Bueno, pero sí está señalando características de la personalidad de este productor, de este guionista. Por lo tanto, y ya que vos sos un conocedor de David Lean también, te vamos a pedir a ver si conoces algo que nos puedas informar acerca de su vida afectiva, sus sentimientos, sus amores. Y bueno, y si esto lo ha volcado en sus producciones, ¿verdad? Sí. Este hombre se casó apenas 6 veces, incluso muere de los 83 años y a los 82 se había vuelto a casar con su última esposa, todas jóvenes, más jóvenes que él. Era bastante picaflor, a pesar de que uno diría, es un cuáquero, ¿no? Pero no, se ve que el tipo era muy intelectual, era un tipo muy admirable. Todo eso volcaba en sus producciones, como dijiste antes, sí, perfeccionista. Sí, tal cual. Era perfeccionista y tal vez por eso tuvo poca producción, porque estudiaba demasiado las producciones, trataba de omitir todo tipo de errores y participaba en todo. En la película no solo estaba como director, sino se metía en el vestuario, se metía en los efectos especiales, siempre se esperaba su opinión sobre, aunque no fuese directamente la dirección, eso lo hacía tener relaciones medio ríspidas, ¿sí? Con los técnicos, con los mismos actores. Él concebía una escena de determinada forma, no sabía específicamente cómo lograrla, quería ver esto en la pantalla. Hay que pensar que en esos años el director no es como los directores de hoy día, que están filmando, al lado tienen un monitor de 40 pulgadas y ven exactamente cómo va a quedar la escena. En ese momento tenía un cuadradito de 10 por 10 apenas en las cámaras, unos armatostes pesados, enormes, poco
manejable, ¿sí? Y tenían una somera idea de lo que se vería en sí, pero no tenían, digamos, las facilidades técnicas que hay hoy día. Eso te saco un poco, ¿no? de lo que estábamos conversando, pero tiene que ver con esto que acabas de decir, de lo que era antes y de lo que es hoy. Hoy la facilidad de la informática, la computadora, nos hace posible arreglar errores en las ediciones. Antes lo que salía, salía. Se repetía y se repetía y se repetía. Pregúntenle, bueno, después vamos a hablar de las anécdotas en la filmación, pero hubo actores que han sufrido mucho. Encima, él ha filmado en lugares inhóspitos, ha hecho grandes producciones. Discúlpame. Sí. Vamos a entrar en eso, porque ese es uno de los puntos centrales, ¿no? Medulares de esta conversación sobre cine que estamos teniendo con Carlos Esculi. Vamos a entrar sobre algunas de las producciones de las 16 que nombraste. Seguramente de las 16 habrá algunas más descollantes que otras, pero podemos mencionar 2 o 3, 4, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas descollantes? De esos 16 títulos yo les voy a mostrar 3. A ver, seguramente ustedes los conocen. 1957, El puente sobre el río Kwai. 1962, Lawrence de Arabia. 1965, Doctor Zhivago. Ya con esto les diría, la gente ignora que son todas, se deben al mismo director. Cuando uno ve estas obras monumentales donde había más de 1000 extras, donde había que filmar en plena naturaleza, disfrazando a veces hasta los árboles, no como hoy día con la computadora se puede hacer, pero había que simular que nevaba cuando se estaba filmando en plena primavera, y llegaban a pintar los árboles de blanco, hojita por hojita, para simular la nieve. Caso de Doctor Zhivago, por ejemplo, filmada en España, porque Rusia en 1965 estaba cerrada al mundo, por supuesto, es una novela rusa, después vamos a hablar una por una o lo que el tiempo nos permita, ¿no? Y él, mientras filmó películas, digamos, dentro de los estudios, y digamos, ahí se nota que normalmente los productores visitaban asiduamente el set para ver cómo se gastaban sus intereses, porque en realidad había ese tema. Hay un gran productor en su momento llamado Sam Spiegel, con el que Lin tuvo sus entredichos, es el productor del Puente sobre el río Kwai, su primer gran éxito, digamos, mundial, porque ya había tenido algunas otras películas. Vamos a hablar un poquito de los primeros pasitos de él, si te parece. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, pero citamos algunos ejemplos que son característicos de este gran productor, ¿verdad? Sí. Y podemos profundizar, por supuesto, pero algunas películas destacan, ¿verdad? Más que otras. ¿Alguna anécdota, ya que mencionás profundamente a este director? Hay varias. Mencionándote, por ejemplo, el carácter de él, era un tipo muy, muy obstinado. Ya te digo, él quería ver lo que en su mente imaginaba. Yo quiero ver, por ejemplo, vamos a arrancar nombrando una de las películas, Lawrence de Arabia. En Lawrence de Arabia, la locación donde se filmó en pleno desierto en Jordania, lo escogió él desde arriba un avión. Dijo, quiero filmar ahí. No figuraba en los mapas, era pleno desierto. Bueno, hizo armar carpas, los actores principales eran trasladados al Cairo, pero la mayoría estaba ahí y vivía en carpas y sufría muchísimo el calor. El protagonista, Peter O'Toole,
estuvo mucho tiempo aprendiendo a dominar a su camello, ¿sí? Porque debían pasar muchas horas montado y aprender a azuzarlo, a subirse, a bajarse. Bueno, estaba lleno de moretones, de golpes. Le han llegado a sangrar las rodillas porque tenía que azuzar al camello con las rodillas. E incluso tuvo un accidente un poco, gracias a Dios que no le pasó nada, pero un camello le pasó con las 4 patas por encima. Tuvo suerte que no le pateó la cabeza ni la cara, bueno. Pero demostró, allí esa película se basa en la biografía de Thomas Edward Lawrence. Es un retrato fiel, era digamos, un proyecto muy ambicioso. El único que se animó a filmarlo fue David Lean. Hacía 20 años que se venía hablando de esto, de hacer la biografía de este señor, que en realidad, digamos, un poco sorprendió a Inglaterra, porque había una guerra entre los árabes y los turcos, y Inglaterra tenía intereses en ambas colonias. Entonces lo mandan a Lawrence a ayudar a los árabes para liberarse de los turcos, porque no querían que le afectaran sus intereses. Este hombre va allá, es muy conmovedora su historia, ve la desunión que hay entre los pueblos árabes, empieza a hacer una campaña de concientización, tipo como el Martín Fierro: si no nos unimos nos comen lo de afuera, y de a poco fue entrevistando a los jeques árabes y les explicó que en realidad eran todos uno, que no debían pelearse. Y consiguió tanto fervor y adhesión de parte del pueblo árabe que lo consideraron parte de él. Y él, asimismo, se vio confundido porque eso está muy bien retratado por David Lean, cuando lo pone vamos a ver alguna escena, a Peter O'Toole, que se pasa casi 24 horas pensando, porque está traicionando a su tierra natal, Inglaterra. En realidad a él lo mandan a traicionar a los árabes, pero él termina uniéndolos, haciéndolos un pueblo poderoso, y vuelve ingenuamente a Inglaterra a pedir por la independencia del pueblo árabe, cuando era una colonia. Y un poco más que se le burlaron la cara y lo trataron de loco. Era un tipo muy místico, muy intelectual, y yo creo que Lean tal vez tenía cierta afinidad con él, con ese personaje. Por eso pienso que cuando él leyó las memorias de Thomas Edward Lawrence, T.E. Lawrence, le encantó el proyecto. Se encontró otra vez con Sam Spiegel, que lo perseguía desde su proyecto anterior, que fue el puente sobre el río Kwai. No tenía muy buena relación, pero lo que lo ponía mal a Spiegel era que tanto el puente sobre el río Kwai, como Lawrence de Arabia, como Doctor Zhivago, que son esas tres digamos, obras monumentales, las primeras 3 obras monumentales que él hace, él escogía unas localidades muy inhóspitas, y al productor no lo incomodaba tener que viajar kilómetros al medio del desierto para ver cómo estaban cuidando sus intereses. Pero este hombre Lean era extremadamente feliz, porque se manejaba con absoluta autonomía, y realmente esos fueron sus años más felices, cuando consiguió esa independencia de los estudios de cine, donde estaba encajonado y se simulaba la naturaleza con un telón detrás, ¿no?
Bueno, entonces, de este personaje que estamos hablando hoy, David Lean, este productor de cine inglés, entonces ya sabemos varias cosas. Primero, que se casó varias veces. Quizás por esto que has mencionado, ¿no? Que vivía donde se realizaba la película, lejos de la comodidad de la gran ciudad, pero también lejos de, aunque los productores iban, lejos del productor que cuidaba sus intereses, y eso obligaba a que el productor se trasladase a zonas inhóspitas. Pero bueno, la incomodidad bienvenida era. Y dentro de ella mencionaste una de la anécdota con respecto a Lawrence de Arabia. De estas tres películas que mencionamos al principio, ¿no? Destacando Lawrence de Arabia, El puente sobre el río Kwai, que algo avanzaste, y Doctor Zhivago. ¿Alguna anécdota más sobre Puente sobre el río Kwai para luego entrar en el Doctor Zhivago? Sobre el puente sobre el río Kwai, a ver, muy complicado. Sesue Hayakawa es el coprotagonista junto a Alec Guinness. En realidad es una obra que relata un hecho histórico. En realidad el puente sobre el río Kwai fue construido por prisioneros británicos en un campo de concentración japonés, pero la película en realidad es de una belleza singular, porque lejos de mostrar digamos, netamente el combate, lo que muestra es un duelo entre ambos coroneles, el coronel Nicholson, interpretado por Alec Guinness, magistral Alec Guinness, y el coronel Saito, interpretado por Sesue Hayakawa. El japonés y el británico. Exactamente. Estamos comprometidos con mejorar la educación en San Martín. Por eso, creamos el programa Buen Comienzo, una iniciativa colectiva y voluntaria para arreglar los edificios educativos antes del inicio de clases. Realizamos intervenciones en todas las escuelas públicas de la ciudad y hoy miles de niños y jóvenes aprenden en entornos más adecuados y seguros. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Sí. Donde se destaca, bueno, todos conocen el famoso tema musical del puente sobre el río Kwai, es la marcha del coronel Boogie. Podemos escuchar un poquitito, sí, ahí está sonando. Y acá, bueno, vos mencionaste este combate de diálogo, de actitudes, de temperamento, de omisiones, de favorecer y no favorecer, porque recordemos que como prisioneros de guerra también les caben derechos. Recordemos que las convenciones de Ginebra de 1948-49, que hablan sobre la situación de los prisioneros, que también habla sobre la situación de los heridos, de los civiles en ocasión de guerra, ¿no? Y acá está metido. Incluso el coronel Nicholson, cuando se presenta ante el coronel Saito y presenta a todo su batallón, que es ahí cuando suena el tema principal de la película, le hace mención a los derechos que debía respetar de acuerdo a la Convención de Ginebra, y el coronel Saito termina arrojándole el librito maravilloso después de que él terminara de leer algunos párrafos a la cara, porque él quiere que todo el personal trabaje. Y uno de los puntos digamos, del Trato de Ginebra era que estaban obligados a cumplir órdenes, digamos, del personal raso, pero los oficiales podían abstenerse. Y para Saito no había ni oficiales ni soldados rasos, todos eran mano de obra y todos abocados a trabajar. Entonces, ese tipo de diálogo duro, pero que a veces a uno lo pone en alerta de lo que se está gestando, ¿no? Digamos, esa guerra que había férrea entre ambos oficiales. Uno termina, por supuesto, el japonés, que tenía la supremacía, terminan encerrándolo en un cuartucho de lata a pleno sol, lo tiene días y días para que su tosudez se ablande, el tipo sale e insiste en lo mismo. Pero claro, habían tenido problemas en la construcción del puente
y necesitaba cierto asesoramiento, porque muestran que, digamos, los ingenieros japoneses no podían dominar la naturaleza. Y bueno, en la película se muestra que en realidad lo trasladan, hacen un estudio de la Tierra, los ingenieros ingleses detenidos, y lo hacen construir en otro lado, porque en ese lugar donde ellos pretendían construirlo era muy fanganoso el terreno, entonces las bases se movían. Bueno. Y a partir de ahí, con la necesidad que tenía del puente, porque tenía que terminarlo lo antes posible, esa enemistad tan fuerte, bueno, se ve sentada reunida en una mesa donde este coronel Nicholson, con todos los apremios que había recibido, lo mira a Saito y dice, bueno, ¿qué tal si nos convida con un té y charlamos, a ver, y planificamos y hacemos esto de una vez? Y en realidad terminan siendo grandes amigos. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Amigas y amigos, Carlos Esculi, conversaciones de cine, como le hemos dado en llamar a este pequeño ciclo de cine. Ya hablamos de 2 películas que él señaló, hablamos de Lawrence en Arabia, hablamos de Puente sobre el río Kwai, y vamos a finalizar, antes de dar el cierre al programa de hoy, sobre si tenemos algo que mencionar, seguramente sí, la riqueza de contenido que nos nutre la presencia de Carlos Esculi, sobre esta tercera película, Doctor Zhivago, que creo que muchos las hemos visto. Yo particularmente la vi como 5 veces. Sí, 5 veces, 5 o 6. La volvería a ver. Es más, la voy a volver a ver dentro de poco. Sobre el Doctor Zhivago también debe haber alguna característica, alguna novedad, alguna anécdota sobresaliente que, como hemos visto la película y no sabemos los pormenores de la producción, pero algo mencionaste, que fue filmada en España. Sí, sí. Doctor Zhivago, yo quería agregar alguna cosita más sobre Vamos a meternos en Doctor Zhivago. Doctor Zhivago. Bueno, está bien. Doctor Zhivago está basada en la obra de Boris Pasternak. Boris Pasternak era un escritor, un poeta ruso, que había nacido a principios de siglo, 1900, bueno, no recuerdo bien, y siendo joven sufre el cambio en la sociedad, porque es el advenimiento del comunismo. Él, siendo intelectual, era de una familia acomodada, y de golpe se ve cómo la sociedad se vuelca, se vuelve violenta. Bueno, era mucho por, ustedes saben lo que era el zarismo, donde había una élite que vivía muy bien y la mayoría del pueblo comía prácticamente ratas, ¿sí? Estaban para sembrar y cobrarles impuestos, y mientras digamos, había una clase alta que vivía holgadamente. Bueno, Boris Pasternak formaba parte de esa clase alta, y relata en esa historia cómo afectó su vida, majestuosamente mostrada por David Lean. David Lean lee el libro. El libro, en realidad, él lo empieza a escribir en 1946, cuando él, este hombre Pasternak que estamos hablando, estaba casado, y en 1946 se le cruza una mujer que lo impacta terriblemente. Una de las 6 que tuvo. No David Lean, Boris Pasternak, en Rusia, que es parte de lo que él refleja en el libro y se ve en la película también. Bueno, se enamora profundamente de esta mujer, pero claro, en su corazón él nunca se animó a divorciarse, a separarse de su mujer, tenía hijos y mantenía esta relación paralela. Es lo que hace Zhivago, ¿sí?
Y bueno, mientras tanto sufre toda la revolución, el despojo digamos, de sus pertenencias, tener que compartir, porque bueno, el comunismo, por ejemplo, hay una escena en Doctor Zhivago que se ve claramente, donde él vive en una casa con 16 habitaciones y solo le dejan de las 16 2 para que utilice, el resto tiene que ser ocupada por otra gente, y bueno, ese es el principio del comunismo. Bueno, en la película refleja ese tipo de cosas que este hombre vivió. Este hombre escribe el libro en 1946 y lo termina 10 años después, en 1956. Es una obra maravillosa. Él había escrito otros libros y simplemente lo que se hacía era repartirlo entre intelectuales. El panfleto, porque ya había sido prohibido como poeta, porque el gobierno consideraba que no se podía hablar ya de vida privada. La vida privada ya había pasado a ser de todos. Entonces uno no podía vivir egoístamente hablando de su amor, hablando de su patria. No era suya, era de todos, había que compartir todos. Entonces a él le proscriben sus poemas porque los consideraban demasiado personales y no debería ser así. Cuando se hacía algo había que hablar en nombre de todos y para todos, ¿sí? Eso está reflejado en la película. Este manuscrito, sacado de contrabando al año siguiente, en 1957, por el señor Feltrinelli, era un editor italiano, ¿sí? La saca subrepticiamente de Rusia. Y al año siguiente, al conocerse esta obra, este hombre la edita, la Academia de Suecia le concede el premio Nobel de Literatura a Boris Pasternak, que todos sabemos, bueno, es un premio político, pero bueno, cuando Boris Pasternak recibe la notificación en Rusia, el gobierno ruso le dice, bueno, si usted sale de Rusia a recibir ese premio, olvídese, no va a volver a su país. Por lo que él se ve forzado a renunciar a recibir ese premio. Es un poco también en la película un renunciamiento de Zhivago a su amor, que sale de Rusia, huyendo de lo que ocurre en digamos, en medio de la revolución. Entonces, el gran amor de su vida, que es Lara, que es lo que Pasternak refleja en esta relación extramatrimonial. Zhivago también es un hombre casado y se enamora de una enfermera, siendo el doctor, pero en un momento, como la cosa se pone muy peligrosa por un matrimonio anterior que había tenido Lara, ella tiene que huir de Rusia y él, al igual que Pasternak, permanece en su tierra. Es una película muy conmovedora, pienso que se lo recomiendo sobre todo a la gente joven, que por ahí no ha tenido oportunidad o no ha prestado atención, a veces la dan por cable, pero les recomiendo, por ejemplo, esos 3 títulos. Lin ha hecho otros 2 títulos y después falleció lamentablemente, pero demoraba muchos años. ¿Puedo hablar de la siguiente producción de él? Yo te diría que lo dejemos para la próxima Conversaciones de Cine. Bueno, Próxima Conversaciones de Cine con Carlos Esculi. Bueno. Recordemos que esto lo hemos conversado también con Francisco Esculi, que hoy está ausente con aviso. Ausente con aviso. Y podemos ir programando, adelantando temas que consideramos que con Francisco Esculi estaremos conversando sobre otro gran productor de cine del siglo XX, que lo vamos a dejar ahí. Pero seguramente, ¿qué pista le podemos dar? Bueno, recordado por la música. No, claro. Recordado por la música, ahí está, lo dejamos ahí. Gracias, Carlos. Ha sido enriquecedor estar conversando contigo, al menos para mí, esperemos los que nos ven,
también, y eso se va a demostrar cuando pongan me gusta en el Facebook, cuando lo compartan también en el Facebook. Por decir, una de las redes sociales en las cuales estamos compartiendo esto que hemos dado en llamar Conversaciones de Cine dentro del ciclo El Otro Medio. Gracias, Carlos. Será hasta la próxima. Muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarnos. Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para El Otro Medio en español. Muchas gracias a vos, Juanjo, por darnos esta pequeña oportunidad de resaltar a estos artesanos, como siempre digo yo, esta gente que digamos, los medios que se contaban han hecho maravillas. Eso es todo. Eso es todo, amigas y amigos, por hoy. Volveremos a encontrarnos en cualquier momento. Gracias por acompañarnos. El municipio de San Martín pone en marcha un nuevo sistema de estacionamiento medido por mensaje de texto. Ahora, desde tu celular podés activar el estacionamiento con un SMS o también podés comprar crédito en un comercio adherido. Este nuevo sistema ordena el tránsito en las zonas céntricas y mejora la seguridad vial. Para conocer más acerca del nuevo estacionamiento medido, ingresá en www.sanmartin.gov.ar. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Amigas y amigos, para anunciar en El Otro Medio, llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2. amigas y amigos, cerramos El Otro Medio. Todo pasa y todo queda. Y nada más.